Amén. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer, leer la Biblia? No completa, pero vamos a decir, has leído quizá más de 10 libros. ¿Alguien habrá leído más de 10 libros de la Biblia? Ahí veo algunas manos, ¿sí? ¿No? Algunos quizá la han leído toda, algunos han leído. ¿Cuántos se han dado cuenta que los libros algunos son muy diferentes unos a otros? ¿No? Algunos tienen aparentemente más historia, ¿no? Como los libros de Reyes, de Crónicas, Esdras, Nehemías, ¿no? Otros hay un libro que es puras canciones. ¿Cuál libro es puras canciones? Ajá, y hay otro. ¿Cuál es el otro? Cantares, ¿no? Se llama justamente así el libro, Cantares, ¿no? Entonces de ahí están los evangelios que son más narrativos, narran la vida de Jesús. Y así, ¿no? Levíticos, que más que todo es para un abogado, ¿no? Porque son las leyes de la época de Moisés. Y algunos mensajes también son diferentes. Vamos a decir lo que se comparte los domingos, ¿no? Tú algunas veces se comparte el domingo un mensaje y tú dices, ay, este mensaje me ha animado porque era un mensaje de ánimo. Este mensaje me ha ayudado a poner mi fe en Jesús. Este mensaje me ha ayudado, o a veces puede ser en este mensaje Dios me ha corregido, ¿no? No necesariamente son iguales, y así que hoy día va a ser un mensaje diferente, pero al final no te voy a decir cómo es, al final tú sacarás tu propia conclusión. Creo que todos nosotros aquí estamos, vamos a decirlo, si estamos aquí ya es por una razón. Estamos aquí, ¿verdad? Porque creemos en Jesús. Porque estamos buscando a Dios, ¿no? Por eso hemos venido. Si no te hubieras quedado en la casa ahí a descansar, a ver fútbol, no sé, etcétera, ¿no? Yo asumo ya que tú realmente amas a Dios, ¿no? Quieres más de Él, estás aquí, te has tomado el tiempo de venir aquí porque quieres que Dios haga algo en tu vida. Seguro algunos estamos agradecidos de que Dios nos ha salvado, amén. No hay nadie más grande, más maravilloso que el Señor. Pero ¿a cuántos les ha sucedido que en nuestra fe, a veces cuando pasa el tiempo, ¿no? Muchas veces desde el tiempo que hemos quizá aceptado a Jesús o hemos recibido su palabra o algunas promesas, ¿a cuántos les ha pasado que a veces con el tiempo parece que las cosas no van como tú pensabas que iban a ir? Es como que tú entras en esta etapa, ¿no? De ser cristiano, de ser hijo de Dios, de seguir al Señor, y tú empiezas diciendo, Señor, te voy a seguir, ¿verdad? Hasta el fin, y voy a dar mi vida por ti, y pase lo que pase. Pero en la experiencia, en el camino, muchas veces las cosas no son tan fáciles como uno lo promete, ¿no? No son tan fáciles como, Señor, no, contra todos, así nadie. Pero en el camino te das cuenta que muchas veces es más fácil decirlo que vivirlo, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo que no somos las primeras personas que nos sucede esto. Y de hecho voy a hablar de una época en donde sucedían cosas parecidas o hasta peores de las que suceden hoy. Y empezó a suceder también eso en el pueblo de Dios, y vamos a ver qué es lo que Jesús hizo para tratar de contrarrestar lo que estaba pasando. Y del tiempo que me estoy refiriendo, vamos a retroceder en una máquina del tiempo al primer siglo, ¿ok? Al primer siglo, pero después que murió Jesús. Vamos a regresar más o menos a esas épocas, porque hoy vamos a estar hablando del último libro de la Biblia, o mejor dicho, vamos a estar viendo el último libro de la Biblia. Pero antes de leer, yo quiero que sepamos qué es por qué existe ese libro, qué es lo que sucedía en ese tiempo. Por supuesto que la fecha exacta cuando fue escrito ese libro, hay muchos estudios, ¿verdad? Hay muchos exámenes que se ha hecho de la fecha más o menos exacta. Así que este libro fue escrito entre el año 72 y 96
después de Cristo. O sea, no hay una fecha, pues no es como, ¿no?, los libros de ahora que tenían estampado la fecha exacta, no. Todo lo que se ha encontrado da ese rango de tiempo que fue escrito en el primer siglo o casi ya al final del primer siglo. Jesús ya se había ido, ¿ok? Jesús ya no estaba, Jesús había muerto hace mucho tiempo. Los cristianos que vivían en lugares ocupados, ¿no? Usualmente ese libro de Apocalipsis es escrito en una región donde los romanos eran los que gobernaban, ¿ok? Y los romanos gobernaban con sus leyes, con sus modas, sus formas de pensar, etcétera, etcétera. Es como, vamos a decir, si nosotros ahorita fuéramos invadidos o fuéramos una colonia o estuviéramos sometidos, por ejemplo, a Alemania, ¿ok? A Alemania. Entonces de repente viene un nuevo idioma, ¿no? Acá. Y la gente que va a tener que hacer, tratar de aprenderlo, ¿no? De repente los chicos empiezan a ver muchas chicas alemanas caminando por la calle. ¿Ah? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien o no? ¿No? Acá el único que sabe alemán es Rodolfo. Rodolfo se va a llenar de amigos, ¿no? Oh, Rodolfo, mi amigo, ¿no? Rudolf, ¿no? Van a empezar. Chicas, ustedes no se quedan atrás porque van a venir muchos, ¿qué? Soldados alemanes, ¿no? Que han hecho servicio militar, todos bien parados, ¿no? Los alemanes no son chatos, ¿no? Así que no unos gringos, ¿no? El único que puede pasar acá como alemán, ¿quién es? El único, ¿verdad? Pero de repente la moda va a venir de pintarse el pelo, ¿no? Como para verse alemán, ponerse los lentes, ¿no? Viene una nueva colonia mucho más rica, viene nueva gente, y por supuesto ellos tratan de imponer, como nosotros somos súbditos, tratan de imponer su cultura, ¿no? Su cultura. Ellos están a cargo de todo. Los romanos estaban a cargo de todas esas áreas en Asia y en Israel. Y la iglesia, los cristianos, empieza a pasar de todo en la iglesia, ¿no? Antes inclusive de que haya persecución en cuanto a te mato si eres cristiano, lo primero que invadió la iglesia fue el compromiso moral, si se puede decir. O sea, lo que primero atacó a la iglesia no fueron los leones, ni las, vamos a decirlo así, ahora serían ni las balas, ni la muerte. Lo primero que empezaron a atacar a los cristianos fue el compromiso moral. O sea, ya se empezaron a aceptar cosas dentro del grupo supuestamente cristiano que hizo que ya ser cristiano pierda una pureza, pierda una diferencia. Inmoralidad empezó a entrar en la iglesia, la pureza se empezó a perder, se toleraban cosas ya normales. Cuando ustedes leen la Biblia hay muchas menciones, ¿no?, de inmoralidad dentro de la iglesia, y no solamente estamos hablando de la gente, sino estamos hablando de los líderes, ¿no? Se aceptó la corrupción con tal de sacar algún provecho personal. Predicadores empezaron a abundar que viajaban por iglesias, y predicadores que predicaban por diversas razones. Algunos predicaban lo que se les ocurría, predicaban y confundían entonces la creencia de los cristianos. Algunos predicaban que Jesús no había resucitado, predicaban, imagínense, ¿no?, que sí, Jesús existió, pero Él no resucitó. Algunos, Pablo, los que han leído 2 Corintios, él tiene que defender su ministerio del capítulo 10 al 13 de 2 Corintios, ustedes lean después. Él tiene que hablar porque dice: ustedes toleran que esta gente venga, los visite, ustedes toleran que esta gente les hablen cosas que no son, se enseñoreen de ustedes. Ahí casi al final del primer siglo también llegó ya la persecución. Hubo un emperador que se declaró Señor y Dios, y él fue el primero que empezó a perseguir a los cristianos de la época. Aquellos apóstoles, discípulos que habían estado con Jesús, ya casi todos ya
aparentemente todos excepto uno ya habían muerto. De viejitos, ninguno, todos como mártires por causa del Señor. Muchos se fueron a otros países del mundo, fueron a África, murieron en otros lugares por causa del Señor. Y Juan, que fue quien escribió el Apocalipsis, era uno de los más viejitos, el único que había quedado. Y Juan está en una isla que se llama Patmos. Dice que ahí que estaba por causa del Señor. Él estaba exiliado en la isla de Patmos, ¿ok? Así que trato de darte un panorama de cómo estaban las cosas en el primer siglo y llegamos hasta Juan. Ahora, ponte en el lugar de Juan, ¿ok? Tú como cristiano, quizás solo has venido alguna vez solo a este lugar y es la única iglesia que conoces. Pero algunos de repente conocen más de una iglesia o de repente has venido de otra iglesia. Bueno, imagínate que la mayoría que conoces, de iglesias que conoces, no están predicando la verdad, sino ahora están predicando como ahora, ¿no? Que Dios es mujer, ¿no? Que no hay infierno. O sea, siguen usando la Biblia, ¿no? Pero ahora predican doctrinalmente un montón de cosas que no son. Otras iglesias por ganancia, ¿no? Que tu milagro te va a costar según cuán grave sea tu necesidad. Si es cáncer tienes que pagar más, si es un dolor de cabeza tienes que pagar menos, como sucede en algunos lugares ahora. Que para conseguir un local uso la Biblia y como David tienes que matar tu gigante, ¿no? Y se usan, ¿no? Se usan cosas por orgullo, ¿no? ¿Quién es más famoso? ¿Quién tiene el local más grande, la iglesia más grande? Imagínate, ¿no? Que empieza a suceder todas estas cosas. Ahora, tú estás acá, tú eres como Juan. Y tu grupo de amigos, porque todos nosotros tenemos un grupo de amigos, tu grupo de amigos muere. Bueno, en el caso de Juan fue porque fueron mártires, pero las personas con las que compartías acá en la iglesia, ¿no? Supongamos que nosotros, yo los amigos, hermanos que he conocido, ya no los veo a ninguno. ¿Por qué? Porque han muerto. No solamente eso, me sacan de mi ciudad. Si eres tú, te sacan de Lima, te llevan a un lugar nuevo, exiliado, ¿no? Donde ahora vives solo con gente que recién estás conociendo. Así que aquí está Juan, anciano, solo, desterrado, y él dice atribulado, o como dice, partícipe de las tribulaciones, ¿ok? Y es una persona de edad. Pero tú te imaginas, es como cuando dicen todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Juan, está en una isla, está desterrado, es anciano, está solo. Y él siempre que puede recordar en su mente, que ustedes qué creen, o sea, él ni siquiera tiene una iglesia a donde ir, ni siquiera tiene un grupo de hermanos con el cual reunirse. Así que él se sienta solo, como yo creo que lo haría cualquiera de nosotros. Vamos a decir, nosotros nos reunimos domingo, ¿no? Y él se sienta solo y ¿qué empieza a pensar? ¿Qué empieza a pasar por su mente? Él todavía ama a Jesús, él todavía quiere seguir a Dios. Lo han enviado a esa isla justamente por seguir a Jesús. Pero ¿qué creen que pasa por su mente mientras él está ahí? Esos días, en ese caso, si es sábado, domingo, esos días de reunión. ¿Qué crees que pasa por la mente de un anciano? Recuerdos, ¿sí o no? Recuerdos. ¿Tú has hablado con algún anciano? ¿Y qué es de qué viven ellos muchas veces? ¿Sí o no? De los recuerdos, viven del pasado, ¿no? Y si tú les das, si les das la ocasión de que te cuenten, ¿verdad? Tienen para contarte muchas cosas. Así que yo sé que Juan tiene que haber recordado, ¿no? El momento que Jesús lo llamó.
cuando él estaba ahí saliendo de pescar. Tiene que haber recordado el tiempo que él vivió, esos más de 3 años que estuvo con Jesús. Tiene que recordar los milagros que vio. Tiene que recordar a Lázaro saliendo de ese sepulcro donde ya estaba muerto 3 días. Esas cosas tienen que haberle quedado grabadas, ¿no? El momento que Pedro caminó un poco sobre el agua y de ahí se hundió, lo que dijo Jesús. Tiene que recordar el momento en que su maestro murió, ¿verdad? Fue crucificado, cómo él estuvo ahí viéndolo, ¿no? Con su madre al final cuando estaba a punto de morir. Todas esas cosas son recuerdos en su vida, ¿no? Tiene que recordar el momento donde fueron a la tumba porque le dijeron que había resucitado y vieron un ángel y no estaba ahí. Tiene que recordar el momento cuando Jesús entra y se aparece y les dice que no estaba muerto, que había resucitado, ¿no? Tiene que recordar esos 40 días que Jesús estuvo con ellos, dice, hablándoles acerca del reino de Dios, y el momento que Jesús empieza, dice, a elevarse, ¿no? Y hasta que las nubes lo tapan. Tiene que recordar cuando estaban orando, dice, y de repente hubo un estruendo, ¿no? Y llegó el Espíritu Santo y vino sobre la vida de ellos. Así que tiene tantos recuerdos tan maravillosos, ¿no? Cuando se convirtieron 3,000 en un día, 5,000 en otro día. Tiene que recordar los milagros, tiene que recordar que la sombra de Pedro sanaba a la gente. Tiene tantos recuerdos grandes y maravillosos de todas sus experiencias en Dios, pero ahora está solo. Está solo, está sin amigos, está sin gente que lo apoye, está desterrado. ¿Cómo creen que se sentía él? Está ahí en una isla, desterrado, exiliado por causa de Jesús. Joven ya no es. Así que en su mente él no puede estar diciendo, uy, de acá a 10 años voy a levantar, ¿verdad?, otra iglesia, voy a ir a predicarme a África, porque ya no es joven, recursos no tiene nadie que lo anime, no tiene nadie. Lo único que tiene es el recuerdo de todas las experiencias que ha tenido en Dios y, por supuesto, ¿verdad?, el conocer a Cristo. Pero ¿sabes qué? Nos estamos centrando en Juan y nos hemos olvidado de Jesús. Que Jesús, ¿adivina qué? ¿Está qué? Viendo todo. Y no solo está viendo a Juan, a su siervo, a su amado, ¿no? La Biblia dice que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. No solo está mirándolo a Juan, sino Jesús está mirando también todo lo que está sucediendo en todas sus iglesias, con todos los cristianos. Jesús no solamente está mirando lo que está pasando Juan, sino está viendo ya todas las herejías que se están enseñando, todas las filosofías, todas las creencias. Jesús está viendo y parece que todo lo que él ha hecho se va a ir a la borda. Porque ya son los últimos que estuvieron con Jesús. Todos los que habían visto a Jesús con estos ojos, si se puede decir con los ojos naturales, ya habían muerto prácticamente. El resto conocía a Jesús ya por la fe, pero la doctrina, vamos a decir, era lo que se pasaba de persona a persona. Y ustedes saben cómo es el teléfono malogrado, ¿verdad? ¿No? Yo te digo a ti, mira, Jesús, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y 10 personas más allá dicen Jesús es papel, piedra y tijera. ¿No? Porque cuando se traspasa la información, y es por eso que existen muchos más libros que no están en la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? Hay muchos más evangelios que han escrito, hay muchos más epístolas, hay el Apocalipsis de Pedro, ¿no? Hay un montón de libros más que gente se dedicó a escribir, a decir cosas, a opinar. Así que cuando como decía, no solo Juan es nuestro punto, sino Jesús, cuando está viendo todo esto, está mirando toda esta condición en donde están todos,
y él decide hacer algo. Y de esto es lo que quiero hablar, porque ¿cuántos a veces se sienten como Juan, hermanos? ¿Verdad? A veces te sientes como Juan, a veces tienes más recuerdos que cosas actuales muchas veces. O a veces sientes como que lo mejor de repente que tú has podido experimentar en Dios, ya lo experimentaste. Ya pasó y ahora más que el tiempo está pasando y ya cuando el tiempo pasa tus compromisos crecen, ¿sí o no? Por ejemplo, yo cuando era soltero, ¿no está Jenny por acá? Ahí está, hola Jenny, amorcito. Pero yo cuando era soltero yo le decía al Señor, Señor, envíame a donde te dé la gana. Ya no puedo orar eso. ¿Por qué ya no puedo orar eso? O sea, sí puedo orar eso, pero no lo puedo hacer sin restricciones. Porque aunque el Señor me hable, va a haber seguramente un ¿qué? Una lucha, no Señor, pero no. ¿Y ahora qué hago? No tengo esposa, tengo hijos. Antes si no había plata, ayunaba a la fuerza. ¿Cuántos han ayunado a la fuerza? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Era soltero, sí o no? No hay, Señor, declaro ayuno, que espiritual me quieres hacer, ¿no? Porque no había para comer. Pero cuando ya tienes compromisos, si no hay plata, el dueño de tu departamento no es cristiano y él no va a ayunar tu ayuno. Tienes que conseguirte la mensualidad. Así que en nosotros ha pasado el tiempo, también tenemos más compromisos, algunos ya la salud, ¿no? El alma, ¿qué ha pasado, no? El almanaque que ya está pasando. Dolores, tu campo se ha restringido quizás. Y esa es la razón por ese último libro de la Biblia, hermanos. Ese último de la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Préstame tu champita, ¿tienes tu champita? ¿No? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación, ¿no? Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa revelación? ¿Qué significa revelación? Revelación significa quitar el velo. ¿Qué quiere decir? Que uno está caminando así. Uno está caminando así. Sale la voz, ¿no? Uno está caminando así y viendo quizás su condición y lo que le está pasando a uno. Y Señor, ¿por qué las cosas son difíciles? Señor, ¿por qué no sé, no me alcanzan las cosas? ¿Por qué me ha empezado a doler la rodilla? Señor, ¿por qué mi casa se está gastando? Señor, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué esto, lo otro? Miro alrededor y digo, Señor, pero mira cómo están las cosas. Todo el mundo parece que te está dejando, la gente está predicando lo que le da la gana para su ganancia, para sus cosas. Señor, ¿qué pasa? Y Jesús está mirando todo eso y Jesús dice, lo que necesitas es... Ahora, yo no me doy cuenta, porque yo creo que veo. Pero lo que hace falta, o lo que hacía falta, era un apocalipsis. Era que alguien venga y que saque el velo. El velo que tenía. Y cuando saca el velo, recién puedo ver el velo. A veces, escuchen, a veces estamos caminando con un velo y no nos hemos dado cuenta. Caminamos con un velo
y nosotros mismos no nos lo podemos sacar. Necesitamos que venga Jesús y se revele o traiga este apocalipsis, esta revelación, y Él quite de nosotros el velo, porque el velo no me permite ver bien. El velo, muchas veces estoy centrado en mis logros personales, estoy centrado en mí, estoy centrado en mi familia, estoy centrado en mis recuerdos muchas veces, y no me permite ver las cosas. ¿Están conmigo, hermanos? Apocalipsis 1, por favor, porque esta es la respuesta para ese tiempo. Esta es la respuesta, y yo creo, hermanos, que es la respuesta para hoy también. Por eso estoy compartiendo este mensaje. Creo que es la respuesta para el tiempo de hoy también, lo que Jesús va a hacer a través de este libro. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, por favor. Aquí está la estrategia de Jesús, que yo creo que Él quiere aplicarla a ti y a mí también el día de hoy o en estos tiempos, inclusive, si podemos decirlo. En el versículo 19 le dice a Juan: escribe, primero, ¿qué? Las cosas que has visto, ¿ok? Lo primero que Dios va a hacer es mostrarle lo que ves, que él no veía. ¿Por qué no lo veía? Porque estaba con un velo, ¿ok? Y le dice: escribe lo que has visto. Segundo, ¿qué dice? Y las que son, que es diferente, ¿ok? Las que son tiene que ver con la realidad en la cual él se encontraba, ¿no? Las cosas que son. Otro es las cosas que has visto. Y tercero dice que y las que han de ser después de estas, ¿ok? Las que son, las cosas que has visto, y las que son, y las que van a ser después de estas. Ese es el título del mensaje: lo que ves, lo que es y lo que será, ¿ok? Lo que ves, lo que es y lo que será. Tres cosas que son necesarias para estos tiempos. Lo que vemos. ¿Y qué es lo que a través del Apocalipsis Jesús le trae a Juan? Sí, es cierto, él vio muchas cosas, pero ¿qué es lo primero? Lo primero que Jesús le hace ver a Juan es a Jesús mismo, pero un Jesús más grande de lo que él conocía. Es lo primero que le revela. Fíjense, hermanos, ahí en Apocalipsis 1, fíjense el versículo 10. Lo primero, antes de mostrarle el futuro, todo es lo más importante, viene primero. Versículo 10, ¿qué dice Juan? Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. No, él estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. ¿Y qué pasó? Ok, esto es muy interesante, porque dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y de repente oye una voz. Pero ¿dónde está la voz? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Hacia dónde él estaba mirando? De repente para ustedes no es importante, pero para mí sí es bien importante. Porque ¿dónde está Jesús? Está delante de él. Se supone que él está en el día del Señor. ¿Y a quién él está siguiendo? ¿A quién él está siguiendo, Juan? ¿A quién él está buscando? Y de repente escucha una voz, pero no es Jesús que está delante, sino ¿dónde está Jesús? Atrás. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Que pensamos que estamos siguiendo a Jesús, que nuestros ojos... ¿Cómo puede tener sus ojos puestos en Jesús si Jesús está atrás? Si le pasó a Juan, adivina qué.
Nos puede pasar al apóstol más pintado. Amén. Que Jesús esté ¿dónde? Atrás tuyo y no adelante. ¿Dónde debería estar Él? ¿Verdad? Pero a veces nosotros estamos buscando no sé qué, o estamos mirando no sé a dónde, que Jesús está atrás. Y cuando lo escuchó dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía que yo soy el alfa, aleluya, y la omega, el primero y el último. Amén. Él es el primero y el último. No hay otro. No hay más que Él. Y hermanos, acá realmente esta prédica nos demoraríamos mucho tiempo en poder ver todos los puntos. Pero le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando él escuchó entonces versículo 12, entonces él ¿qué hace? Él se tiene que voltear, ¿no? Porque le escuchó atrás. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno ¿qué? Semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no dijo y en medio de los 7 candeleros vi a Jesús? ¿Se dan cuenta? ¿Él conocía a Jesús? Había andado con él, lo había visto resucitado, lo había visto todo. Se había aparecido a él después de muerto. Pero cuando Jesús se apareció a los apóstoles en el libro de los Hechos, después que él murió, Jesús no se apareció así. No se apareció así. Él está teniendo una nueva ¿qué? Visión de Jesús, una nueva, un apocalipsis, que significa ¿qué? Una revelación. Él no dice, vi a Jesús, ¿no? No, empieza a describir a quien ve y dice a uno, inclusive él, esto da a entender como que él solamente describe, ¿no? Semejante dice, ni siquiera dice vi al Hijo del Hombre, sino dice vi a uno ¿qué? O sea, él está ahí describiendo lo que ve solamente, no está infiriendo nada. A uno semejante al Hijo del Hombre, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús viene y él, vamos a decirlo así, lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer en estos tiempos también es Jesús tiene que revelarse, mostrarse de una forma mayor de la que él le conocía. Muchas veces, hermanos, nosotros entendemos doctrinas, enseñanzas acerca de Jesús, pero otra cosa es conocerle a Él. Él de repente tiene una visión y Él ve a alguien y lo ve, o sea, ni siquiera en ese momento Él simplemente tiene que describir quién es este varón que está delante de él, y Él dice su cabello era así, sus ojos eran así, de su boca vi que salía como una espada, ¿no?
sus ojos de fuego, una vestidura blanca, algo como de oro en sus pechos, vestidos hasta los pies. Él empieza a describir lo que él ve y dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17: cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. ¿Qué dijo? Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Hermanos, Jesús tiene que, para que las cosas no se vayan realmente por el camino donde están yendo, necesitamos que Jesús se muestre otra vez a nuestras vidas, que se muestre de una forma mayor, hermanos. Como cantábamos, que nos enamoremos más de Él, que sea más grande, que sea, aunque nos va a recordar quizá, ¿verdad? Como en este entonces Él le dice: no, yo estuve muerto, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo de las llaves de la muerte y la... Pero es que como que de repente toda esa visión ahora, o sea, todo lo que ve Él, todo lo que veía Él y todo lo que estaba pasando, hermanos, comparado con esa visión que Él tiene de Dios, se hace nada, desaparece. Cualquier otro sentimiento que Él podía tener de pobre de mí, ¿no? Pobre de mí, nadie me visita, el barco el correo de Jerusalén no llega, los hermanos me han abandonado, etcétera. ¿Ustedes creen que Él podía pensar en esas cosas? Podía pensar Él: ¿por qué, Señor, estoy acá exiliado en esta isla? Señor, ¿qué? ¿Ustedes creen que Él podía pensar en eso? Y esto para Juan fue una revelación, un velo que le quitaron. Jesús lo dijo de esta forma, Jesús. Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y una de las palabras del nuevo pacto, el pacto en el cual estamos, es que Dios dijo: ninguno le enseñará al otro, conoce a Dios, porque dice: cada uno me conocerá. Cada uno me conocerá. Si hay algo indispensable que tenemos que conocer en este tiempo, o que se nos tiene que revelar, es primero Jesús. Amén. Pero como decía, a veces nos conformamos con lo que ya sabemos, con los que ya hemos experimentado, y si somos sinceros, las circunstancias, nuestra vida diaria, nuestros dolores, nuestras ausencias, nuestras necesidades, es lo que guía nuestra vida. Es lo que guía nuestra vida. Pero si fue la solución para ese tiempo, hermanos, yo creo que es la solución para ahora también. Una revelación de quién es Jesús, de que lo veamos más grande de lo que lo hemos conocido. Como decía, en este punto nomás podríamos ver tantas cosas, pero no solamente era lo que ves, sino también ¿qué cosa? Lo segundo, ¿qué es? Lo que es, ¿no? O sea, las cosas que son. Y este libro principalmente, Jesús mismo le dice: escríbelo y envíalo a 7 iglesias, le dice, ¿no? Las iglesias de Asia, no la iglesia de Jerusalén, fíjense, sino las iglesias de Asia, que eran iglesias que estaban bajo dominio romano, en lugares bajo dominio
romano. Este mensaje del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es muy interesante, no lo vamos a ver, porque hay 7 iglesias y 7 en la Biblia, ustedes saben que es número de plenitud, ¿no? Y no solamente existían estas 7 iglesias, sino en el orden que se escriben las cosas, muchos hombres de Dios han escrito de que estos mensajes a las 7 iglesias representan todas las iglesias desde el siglo I hasta el último siglo, cuando venga ya el Señor. Y nosotros que vivimos aquí entonces venimos a ser parte de el último mensaje, que es a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia de la Odisea, ¿en qué estado se encuentra? Es una iglesia que es tibia. Es una iglesia que se cree que es rica, pero es pobre. Y es una iglesia donde Jesús, adivinen dónde está Jesús. En la puerta, afuera de la puerta, dice tocando, para que lo dejen entrar. Wow, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que las cosas como están es que se puede tener iglesia sin tener a Jesús. Podemos tener iglesia y Jesús estar con la puerta cerrada y Él afuera, tocando para que alguien lo deje entrar. No sé si alguna vez te ha pasado en un lugar donde no hay timbre y tienen que tocar la puerta. Cuando hay alguien tocando la puerta y nadie lo escucha, ¿por qué es? Porque los que están adentro, ¿qué pasa? ¿Que están qué? Están ocupados, están distraídos, están toneando, no están haciendo algo, ¿no? Pero tú estás afuera, tocando la puerta y nadie te abre, porque los que están adentro no están conscientes de ti. Pero hay otra ocasión donde hay gente adentro y tú estás afuera tocando la puerta y nadie te abre. ¿Cuándo es? Ok, cuando vienen a cobrar, muy cierto. Otra. Ya, cuando va gente que tú no quieres que entre, pero tú sabes que están tocando. No, acá tú no sabes, ni te das cuenta que están tocando la puerta. No se escucha, por supuesto, no escuchas. Cuando la gente adentro está, ¿qué? Durmiendo, ¿no? Los de adentro están todos dormidos y hay alguien afuera. ¿Alguna vez te ha pasado eso en tu casa o no? Está tocando, ¿no? Y el de adentro está seco. Así que no solamente es que la iglesia necesariamente está jugando, está divirtiéndose, está con la música en alto, están ellos entre ellos o peleándose entre ellos, ¿verdad? La bronca es tan grande que no se escucha nada, sino puede ser también que la iglesia esté dormida y Jesús está afuera tocando. Pero Él está tocando y diciendo si alguno, fíjense, el llamado ya no es a todos. Qué lamentable que en la iglesia, la última iglesia, si podemos decirlo así, la respuesta no necesariamente es de todos, sino dentro de ese grupo de todos, algunos. Hermano, hermana, es cierto, somos una iglesia, pero tu caminar con el Señor, adivina qué, tu respuesta al Señor es personal. Jesús lo dijo, habrán 2 en el campo y uno será llevado y el otro quedará. 2 en una cama y uno será llevado y el otro quedará. ¿Él murió por todos? Sí. ¿Él quiere llevarse todos? Sí. Pero el llamado es personal. Ábreme. Si tú me abres, yo voy a comer contigo, yo voy a tener comunión contigo. Vamos a tener un encuentro personal. Y lo que es interesante del libro de Apocalipsis respecto a las cosas que son,
es que Jesús no viene a hacer un análisis de cómo está el mundo para ver qué puede Él hacer para cambiar al mundo. Jesús solo viene a hacer un análisis de su iglesia. Y por eso dice: esta carta envíala a las 7 iglesias que están en Asia. Hermanos, Jesús, yo sé que Él quiere que su reino venga y que este mundo cambie, pero la única forma, el único canal que Él tiene para hacer eso es a través de sus hijos, a través de su iglesia. Jesús no está diciendo: ay, el Congreso en Perú, ¿cómo está? Oh, la gente está chihuahua. No, Jesús no está, la gente no está en eso. Jesús no está en eso, ¿no? Que él come pollo, que él roba cable, que esto, y pobre mis hijos en Perú, vamos, tengo que hacer algo en el Congreso. No, si no hay un hijo de Dios ahí, Jesús no puede hacer ni quiere hacer nada. Porque las cosas que son tienen que ver con que Él tiene que cambiar la condición de su iglesia para que la iglesia sea ese canal de cambio en el mundo. Amén. Sí, es cierto, si el Señor te ha llamado a ser presidente, gloria a Dios. Si el Señor te ha llamado a ser alcalde, gloria a Dios. No hay ningún problema que haya un alcalde cristiano, un presidente cristiano. No hay ningún problema. Pero lo que va a cambiar este país, el problema de este país no es económico. El problema de este país no es económico porque se han dado cuenta cuánto dinero se ha despilfarrado. Billones. ¿Cuál era el problema si no era económico? Dios bendijo este país con billones de billones. ¿Cuál era el problema? La gente. El corazón es un problema espiritual. Y el único que tiene algo para resolver ese problema eres tú y yo. Tenemos un mensaje, tenemos al Señor. Tercero, y esto es algo también tremendo, por causa del tiempo saltamos aquí. Escribe lo que ves, lo que es, ¿no? Las cosas que son y qué, y lo que habrá de venir. Como decía, Juan estaba, ¿no?, ya en sus, algunos dicen 90 y tantos años, anciano ya, y como él veía las cosas como estaban, wow, dice, las cosas están mal. Las cosas están mal. Y yo exiliado aquí. Hermanos, y nosotros, como decía, yo sé que cada uno de ustedes tiene una circunstancia diferente, pero nosotros también necesitamos tener fresco la revelación de lo que viene en el futuro, de cómo va a terminar todo. ¿Cuántos quieren ver rápidamente cómo va a terminar todo? ¿Ven? Vayan al capítulo 20 entonces. Porque a veces como están las cosas, es difícil hasta levantarse. Es difícil salir, enfrentar el día a día, enfrentar las tribulaciones, enfrentar la enfermedad, enfrentar el dolor, enfrentar los enemigos. Es difícil. Pero necesitamos una revelación y Jesús se apareció para que este mensaje nos llegue hasta nosotros, hermanos, de cómo van a terminar las cosas. Amén. De que las cosas no terminan como están hoy. Las cosas no terminan como están hoy y esto nos tiene que animar. ¿Les dije qué capítulo? Versículo 12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Ustedes creen que se refiere a tamaño? ¿Los muertos más altos y los más bajos? ¿Los chatitos y los altos? No. ¿No? Cuando dice grandes, ¿a qué se refiere? Más eminentes, quizá, ¿no? Desde los reyes, príncipes, tus actores de cine, tus modelos, quien quiera, desde los más grandes de este mundo, los músicos más famosos. Ahí estaba Freddie Mercury, estaban todos ellos. Desde los más grandes
hasta los más pequeños, hasta los menos conocidos. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y fueron qué? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo no sé esto qué te hace entender o qué produce en ti, pero nos muestra una perspectiva de que va a haber un fin, hermanos. Va a haber un fin. Y que aquellos, dice, que no estuvieron inscritos en el libro de la vida, van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Ahora, como la gente vive, la gente hace real. ¿Tú has escuchado? Déjame, yo hago lo que me da la gana, al final es mi. No es tu vida. ¿Quién te creó? No es tu vida. Ese cuerpo no es tuyo. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Eres una creación de Dios. Y aquellos que rechazan a Dios, dice la palabra, y que no aceptan, ¿no? Que no aceptan a Jesús, que no aceptan el mensaje y que sus nombres no están inscritos, dice, van a terminar en un lugar de castigo. Va a haber un fin, hermanos. Va a haber un fin. ¿Saben por qué lo digo? Porque muchas veces, a veces uno mira a ciertas personas, ¿no? O hasta uno puede decir, uno admira a ciertas personas que van a estar en ese lago de fuego. ¿Tiene sentido entonces que yo las admire? ¿Tiene sentido que yo les rinda culto? No, ¿verdad? No, porque hay un fin. Hay un fin. ¿Tiene sentido entonces que yo diga, no, ay Señor, quisiera ser como él, quisiera ser como ella, cuando son personas que van a terminar así? Cuando son personas que por Dios no tienen ninguna reverencia. ¿Cómo esas vidas me pueden inspirar ahora? ¿Por qué? Porque estamos bajo una sociedad que te trata de imponer un estilo de vida. Pero cuando tú tienes una revelación de quién es quién, hermano, de quién es quién, tú te das cuenta que mi hermana, como ejemplo nomás, puede ser lo más insignificante de este mundo. Y puede ser la más pobre y puede ser la que tiene menos educación en este mundo y puede ser la más atribulada de este mundo, pero va a venir un día donde ella va a estar de pie delante de Dios, adorándole, agradecida a los pies de Dios. Y acá hay un hombre de repente por este lado, no, que tiene todo lo que tiene y es admirado y es sabio y es todo lo que sea que tú quieras y que todo el mundo va tras él o va tras ella. Y adivina qué, esa persona no va a estar ahí. Por eso ni siquiera Jesús dice Él dice, vi hombres grandes y pequeños. Ni siquiera los nombra. Y no porque Él no los ame o no los haya amado, porque no hay mayor precio que Él ha dado que su propia vida por el hombre. Pero hay un fin, hay un fin. Y eso, ¿sabes qué? Eso te debería de animar. Hermano, ¿sabes qué? Yo estoy como Juan acá, exiliado y no tengo nada y
Pero Dios me ha revelado que hay un fin que viene. Capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Adivina qué, hermanos? ¿Adivina qué? Perú va a desaparecer. ¿Sabías? Sí, desde Tacna a Arica, de Tacna arriba, al otro lado, a Tumbes. Y el Cerro San Cristóbal y el Misti, ¿no? O sea, hay algún arequipeño acá que hincha el Misti. Y Miraflores, y Larcomar, y la playa, y Punta Hermosa, y Machu Picchu, y el Cañón del Colca, y Nueva York, y París, sorry Cecilia, París también, Rebeca, Ámsterdam también, Rebeca, lo siento. ¿Adivina qué? Todo esto se va, hermanos. Nuestro Dios es un Dios tan grande, tan digno, que Él va a venir a reinar y necesita una nueva tierra y nuevos cielos. Y el mar, dice, también ya no va a estar. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a haber un mundo nuevo. Va a venir, dice, el primero se fueron. Todas estas cosas son revelaciones. Jesús le está quitando el velo a Juan para que él pueda ver también las cosas que han de venir, ¿no? Versículo 2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entre paréntesis, la iglesia no es la novia ni la esposa de Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Los agarré, ¿no? Celia tampoco. Para los que se acuerdan. Al final, a los que se rieron, pregúntale. La iglesia es parte de la esposa o de la novia. Porque acá también se nos dice que la ciudad es la esposa ataviada para su marido, para Jesús. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesús, Dios, que está ahorita en el tercer cielo, adivina qué va a hacer. Aleluya, hermanos, adivina qué va a hacer Dios, que está tan lejos ahorita, hablando de físicamente, ¿verdad? Va a venir y va a poner su trono en esta tierra. Va a descender, dice, y Él va a morar, dice, con nosotros. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué más va a hacer? Versículo 4. ¿Qué más va a hacer Dios? Ay, hermano, hermana. Entonces, pastor, yo soy llorón. No importa, hermano, que seas llorón. La llorona, yo tampoco importa que seas llorona. Ay, llorona, no importa. ¿Qué va a pasar? Aleluya, hermanos. Emociona. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque acá hay gente que llora en sus casas, que llora cuando su familia es afectada por algo, que llora cuando sus hijos son afectados por algo, que lloran por ellos mismos cuando son afectados por algo, que hay gente que llora. No necesito que levantes tu mano para que hay gente que llora. Cuando ves un muerto de repente, cuando muere un pariente, cuando enferma a alguien, cuando ves una injusticia, acá hay gente que llora. Amén.
¿Pero qué va a hacer Dios? Enjugará, dice Dios. Qué tremendo que el mismo Jesús borre tus lágrimas, hermano. Que el mismo Dios. Y ya no habrá ¿qué? Muerte. Ni habrá más llanto. Ya no va a haber llanto, hermanos. Ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, ¿y qué son las primeras cosas? Esto. Pero pasaron, dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Esto no es para ti solamente, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, tú puedes morir creyendo en Dios, porque esto se va a cumplir. Versículo 6, y me dijo ¿qué? No dice, y me dijo, lo voy a hacer un día. Ya está hecho. Amén. Ya está, ya está, ya está hecho. Hecho está. Otra vez, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. El que venciere, amén, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Está hablando de que si ya somos hijos, ¿verdad? Como dice que él será. Porque en ese tiempo, que es lo que vendrá, realmente ahí vamos a experimentar lo que es que Él sea nuestro Dios y que yo sea su hijo. Es otro nivel, al nivel que estamos aquí. Sí, somos hijos de Dios ya, amén, ya. Pero ahorita estamos lejos, pues, ¿no? Va a ser otra cosa. Y otra vez, pero los que, cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, falta poco, 22, versículo 11. Esto es algo tremendo, porque es como que si Dios le dijera a Juan, ¿sabes qué? No te preocupes, todo está bajo control. Porque miren lo que dice Jesús en el siguiente versículo, en ese versículo 11, perdón. ¿Qué dice? El que es injusto no le dice arrepiéntese, sino ya que le dice. Y el que es inmundo, es inmundo todavía. Pero el que es justo, ¿qué dice? Todavía. Y el que es santo, ¿qué? Todavía, hermano. Dile al que está a tu costado, todavía. Todavía sé santo, dile. Todavía cree. Todavía sé justo. Todavía practica la justicia. Todavía mira al Señor. Todavía sé fiel a Él. Todavía cree en Él. Todavía síguelo. Todavía pon tus esperanzas en Él, hermano. Todavía. Amén, todavía. Aunque las cosas estén mal, todavía. Amén, todavía. No te pases a otro lado. Si eres justo, sé justo todavía, hermano. Si eres santo, sé santo todavía. Que el injusto no te mueva, que el que está pecando no te mueva, que el que tiene muchas mujeres no te mueva, que el que tiene mucho dinero no te mueva. Y si él sigue siendo injusto, que sea injusto. Si el otro sigue fornicando, que sea fornicando. Pero tú sé justo todavía, sé santo todavía, sé fiel todavía, hermano. Porque las cosas van a cambiar. Porque un día tú vas a estar delante de Dios. Las cosas no van a acabar como son ahora.
el mundo está de cabeza. La Biblia dice, los primeros que serán últimos y los últimos primeros. Parece que la iglesia ahorita está al último. Es la que menos ayuda reciba, es la que más oposición recibe, es la que está en la cola. Pero adivina qué, la iglesia del Señor, aunque parece que está última, el mundo va a ponerse de cabeza y adivina dónde va a estar. Va a estar primera. Amén, va a estar primera. Va a estar primera. Y los que ahora creen que están primeros porque se han metido a la fuerza ahí, no te preocupes. Dios es el que te levanta. Dios es el que te exalta. Dios es el que te promueve. Amén. Y realmente nuestra vida es como José, de la cárcel al trono. De la parece a veces que estamos en una cárcel, olvidados, puede parecerte eso, pero en un día de la cárcel al trono. Ese es el camino de la iglesia. Sí, sus hermanos se han olvidado de él, pero Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Ya está hecho, aleluya. Ya está hecho. Por más que el diablo haga lo que haga, los demonios hagan lo que hagas, ya está hecho. Ya está hecho. Y dice el versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi premio. Aleluya. Qué Navidad ni qué Navidad, yo quiero el regalo que Jesús tiene para mí. Amén. Va a haber un premio, dice. Amén. ¿A cuánto le gustan los premios? A todos, ¿verdad? Va a haber un premio. Dice, para recompensar a cada uno según su obra. Y por último, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es? Yo dije la iglesia es parte de la esposa, porque también los santos del Antiguo Testamento son, ¿no?, la esposa. ¿Qué dice la esposa? Amén. Ven. Y el que oye, ¿cuántos oyen acá? Diga qué. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Póngase en pie, amados hermanos. Aleluya.